Capítulo 12. Si actúas con convicción, incluso Dios se quitará de tu camino. Hace algunos meses. En el apartamento de Sinra. Por cierto, Celti, ¿esos tres se reconciliaron? ¿Reconciliar? ¿Quiénes? Mientras Celti observaba una comedia en la televisión, Sinra sacó cierto tema para conversar. ¿Recuerdas, los chicos de la Academia Raira? Ah, ¿Mikado y sus amigos? Solo conozco a Henry-chan y Mikado-kun, pero me preguntaba si pasó algo después. ¿Quién sabe? Lo que queda está en sus manos. Probablemente sea algo en lo que no podamos interferir. Leyendo las palabras mostradas en su PDA, Sinra se encogió de hombros y continuó. Eso también es cierto, supongo. Es raro que estés interesado en otras personas. Cuando oigo sobre esos niños de ti, Celti, en cierta forma me recuerda a mis días de escuela secundaria. Celti, aturdida ante Sinra, quien estaba recordando su pasado, tipeó, detente, ellos no son ningunos pervertidos como tú. Eres muy franca al llamarme un pervertido. Pero no es cuestión de personalidad. Son las relaciones, tal vez. Bueno, Henry-chan es una chica, así que su posición podría ser como la tuya, Celti, y Oriara-kun y Shiso-kun serían Mikado-kun y... sí, Masaomi-kun, así era su nombre. Ese chico. Como Sinra comenzó a hacer una comparación, Celti le preguntó una pregunta básica. ¿Y tú? ¿Quién hospeda a Andy, Saika, tal vez? No hagas un elenco tan ridículo. Ignorando la réplica de Celti, Sinra alegremente comenzó a comparar su grupo de la escuela secundaria con el grupo actual de Mikado. Nuestras relaciones son opuestas a esas de Mikado y sus amigos, supongo. ¿Opuestas? Sí, Mikado y sus amigos se esconden secretos el uno al otro y evitan confrontarse, creo que quizás por eso, quieren ser más cercanos que con cualquier otro. Bueno, eso es posible. Celti prosiguió, inclinando solo sus hombros. Sinra continuó. Asimismo, Oriara-kun y Shiso-kun no silenciaron sus secretos uno a otro. No, Oriara-kun escondió muchas cosas, pero nunca encubrió qué clase de persona era. Como resultado, su relación es la opuesta a la que hay entre Mikado-kun y Masaomi-kun. Y tú eras lo opuesto a Andy, entonces eras exclusivamente una espectadora. Bueno, francamente, en primer lugar, en aquel entonces no quise involucrarme con humanos, eso es cierto. Pero sí, aunque eso fue entretenido, cuando pienso que pudimos haber tenido un futuro donde somos más cercanos los cuatro, incluyéndote a ti, Celti, honestamente, quiero que Mikado-kun y sus amigos hagan su mejor intento. ¿Estás siendo envidioso? Celti le preguntó en broma, y Sinra negó con la cabeza rápidamente. No, de ninguna manera. Veamos, vivo felizmente contigo, Celti. No puedo pensar en otra vida que valga más la pena que eso. No digas cosas embarazosas con una cara tan seria. Sinra la enfrentó para que no le arrojara sombras y continuó con sus amorosas palabras. Oh sí, por mi parte, podrías decir que soy completamente opuesto a Saika. ¿Por qué? Si Saika es una chica enamorada de toda la humanidad, yo soy un joven que desea, continuamente, a solo una persona de entre todos los seres humanos, y esa eres tú, Celti. Después de escuchar lo que había dicho al final, el pecho de Celti se levantó como si suspirara, y tipeó. Tú simplemente buscabas decir eso al final, ¿no? Sí, simplemente quise decir eso. A medida que Sinra inclinaba la cabeza, las sombras se expandieron del cuerpo de Celti. La sombra sobrepasó la forma de un capullo, atrapando el cuerpo de Sinra en la oscuridad. Entonces no me digas cosas embarazosas todo el tiempo. A medida que Celti tipeaba las palabras en su PDA, se percató de que Sinra sea incapaz de ver por el momento, y luego notó que el capullo estaba demasiado silencioso. ¡Qué extraño! Él no está siendo tan ruidoso como de costumbre. Como Celti se puso dubitativa, la voz de Sinra vino desde adentro del capullo. Recientemente, he encontrado algunos lugares oscuros bastante pacíficos. Estas sombras son una parte de ti después de todo. Un color que absorbe toda luz, uno único que tú posees, Celti. Al menos, hasta donde yo sé. Ella sintió a Sinra sonriendo dentro del capullo. Y Sinra, sonriente, continuó. Desde la infancia nunca me ha dado miedo la oscuridad, tal vez es porque ya de antes sentía tu presencia, Celti. Por eso, incluso ahora, ciego en la oscuridad, puedo decir esto. Celti, eres hermosa. Las extremidades de Celti y las sombras se estremecieron, y cuando el capullo se desplegó, la sombra soltó los brazos y piernas de Sinra. No digas tales cosas embarazosas. Mientras se encubría su propia vergüenza, hizo rodar a Sinra en el corredor, y se fue a mirar la comedia en la televisión, una escena desarrollándose en una insignificante vida diaria en el apartamento de Sinra.
Pero la acumulación de lo insignificantemente común fue lo que fortaleció a la persona llamada Kisitani Sinra. Esa feliz vida diaria, ciertamente había dado nacimiento a algo en Sinra. Ni siquiera Celti sabía lo que era eso. Y solo Sinra mantuvo eso muy cerca de su corazón, incluso cuando fue objeto de burla, o se le temía de excéntrico. Tiempo actual. Kawaguwe Highway. Antes del apartamento de Sinra. Ah, el cielo es realmente hermoso. Un hombre en una bata contemplaba el cielo inusualmente oscuro frente a su apartamento, y murmuró. Mi color favorito. Kisitani Sinra. Él había regresado. Él había vuelto casa a su apartamento simplemente un poco después de que el grupo de Kauta se fuera. Aunque su madrastra había tratado de detenerlo, habló con ligereza y reapareció en la entrada de su apartamento solamente minutos más tarde. Él ya no estaba vestido en pijama, sino con su bata usual, envuelto en vendajes, y con su trapeador reemplazado por una muleta de aluminio. Oh, luces bien. Oh, ¿todavía estás aquí? Mami Yamanami, con quien Sinra se había encontrado hace un rato, le habló, y Sinra inclinó su cabeza incrédulamente. Pensé que debería preguntar más acerca de Isaya. Eres muy apasionada. Sinra sonrió apoyándose en la muleta y comenzó a renguear. Sus movimientos eran exactamente como las de una persona normalmente herida. Pero el hecho de que sus ojos estaban teñidos de color rojo no había cambiado. ¿Qué eres exactamente? Soy simplemente un doctor. He visto a muchas personas cortadas por Nikaba-san cuyos ojos se ponían rojos, pero eres el primero en actuar normalmente, Kisitani-san. Habiendo presenciado la posesión de Saika por sí misma, le preguntó eso, y Sinra contestó después de pensar por un momento. Ah, sí, debo estar en la misma posición que esa Nikaba-san. Atrapado bajo algo así como hipnosis, escapando de eso por la fuerza, usándome a mí mismo, algo parecido. En cierta forma suenas mejor. Me inyecté un analgésico. Habiéndole dicho eso, desde la perspectiva de Manami, un alego de la medicina, Sinra estaba claramente pálido. Hasta el grado de pensar que era extraño que no estuviera inconsciente en una cama de hospital. Al pensar en camas del hospital, Manami recordó su fracaso en apuñalar a Isaya cuando había sido hospitalizado, y, chasqueando su lengua internamente, preguntó desviando el tema. ¿A dónde vas de esa forma? Me pregunto, ¿dónde sería bueno? ¿Qué? Sinra le dijo eso a Manami, quien tenía el ceño fruncido. Celti Sturluson. Es el nombre de la mujer que amo. Iré a encontrarme con ella, pero me pregunto dónde estará. Sinra contempló el cielo a medida que decía eso, y Manami le preguntó, ¿es el nombre de la jinete sin cabeza? Ella es una Duyan. No sé muy bien qué pasó, pero podría haber obtenido su cabeza de regreso. Manami, quien había expuesto la cabeza, evitó sus ojos en conflicto y habló. ¿Entonces no volverá a su ciudad natal? Isaya nos dijo todo a nosotros. Nos dijo que las memorias de la jinete sin cabeza, de su ciudad natal, su deber, todo está con su cabeza. Si ese fuera el caso, me dispondría a ir a Irlanda ahora mismo. Sinra contempló apropiadamente el cielo y cojeó hacia adelante, y con su cara suavizada, continuó. Celti todavía está en esta ciudad. Lo sé. ¿Cómo? El cielo es, del color de Celti. Manami contempló el cielo por sus palabras. No había nada, ninguna luz de las estrellas. Ninguna luna, incluso ni el color débilmente iluminado de la noche de la ciudad, de la atmósfera reflejada por la luz de la tierra. Habiendo contemplado su vista, se quedó desconcertada por la oscuridad inusual del firmamento. Sinra contempló ese cielo, y habló. Sus ojos eran como los de un niño hablando de sus sueños. Celti está en alguna parte bajo este cielo, no existe una razón para que yo me encierre en casa. No importa si Celti no regresa a casa, iré por ella. Sinra dijo algo que fácilmente podría representar a un acosador, a medida que sus ojos, limpiamente rojos, brillaban. Siento un poco de envidia. No tengo un sueño tan definido. Solo quiero ver a Oriara Isaya sufrir. Manami demostró vacilación por primera vez, e inesperadamente, Sinra dijo, ¿en serio? Sin embargo, creo que es un buen sueño. De todos los sueños que pudiste escoger, hacer a Isaya sufrir es uno ambicioso. Está bastante definido. Conceder una derrota podría ser incluso mucho más difícil que empezar una dieta, ¿sabes? Fue imposible saber qué tan serio era el hombre de la bata que había comentado eso. Manami frunció el ceño. Las personas normales no tratarían de detenerme a estas alturas. ¿Quieres una respuesta normal? En todo caso, lo que sea que los humanos hacen para Isaya, él se lo merece.
Bueno, supongo que Celti probablemente diría, convertirse en un asesino por un tipo como ese no vale la pena, solo te dejaré asesinarlo a medias, punto. Sinra tejió las palabras de su amada incluso en su respuesta a una pregunta planteada por una persona extraña, y entonces, contemplado el cielo sin estrellas, como un niño puro, dijo: Mi sueño es simple. Quiero continuar amando por siempre a la persona que amo. Quiero estar con ella para siempre. Eso es todo. Querer que la única persona que me amo sea feliz, es un sueño precioso también, pero al final, eso viene en segundo lugar. Suena como lo que un acosador abusivo diría. Supongo que lo ves así, sin embargo, yo sería la víctima en el caso de violencia doméstica. Recordando las palizas recibidas cariñosamente en el pasado, la cara de Sinra se suavizó. Pero lo que haré de ahora en adelante podría ser peor que simplemente patear o dar un puñetazo a alguien. Y aún así, creo que es algo que debo hacer. Si no lo hago, todo lo que le he dicho a Celti hasta ahora, se convertirá en una vil mentira. Él puso una cara solitaria, pero eventualmente, Sinra sonrió a medida que comenzó a contemplar el cielo otra vez, incluso si Celti, con sus recuerdos de vuelta, me asesina. Dentro de un edificio en construcción, Kujiraji, observando a Orona y Siarak Maiki mirándose la una a la otra desde un paso atrás, sintió una extraña agitación en su pecho. No era por sus emociones. Ella lo sintió a través de la saika bajo su control, pero como no la empuñaba directamente, ella no supo lo que era exactamente ese sentimiento. En todo caso, la mujer ante sus ojos, vistiendo un doji, se dirigía a un problemático adversario desarmado. Ella había considerado si debía volver a recuperar a Saika, la cual había usado para restringir a Celti Sturluson, pero si dejaba sola a Orona, la posibilidad de derrota era alta, y justo cuando empezó ese hilo de razonamiento en lo que se refiere a si debería pedir la retirada a Orona junto a ella, una vibración diminuta provino del bolsillo de su traje. Kujiraji notó que el patrón de la vibración era de su alerta para una llamada entrante, y sacando su teléfono, miró inexpresivamente la pantalla. Viendo que el contacto mostrado era Karisawa, cosplay San Corazón Negro, Kujiraji inclinó su cabeza. Cuando habían intercambiado números, Karisawa no le había parecido ser una persona tan extraña que llamaría en mitad de la noche, pero habiendo dicho eso, Kujiraji no podía imaginar una razón urgente por la cual le haría una llamada. ¿Está bien si no la coges? Puedo esperar, ¿sabes? Maiki, parada a media escalera para bloquearlas, sonrió serenamente. Kujiraji no respondió, y puso el teléfono en su oreja. Hola, habla Kujiraji. Ah, Kujiraji-san. Gracias a Dios, ¿estás bien? ¿Qué quiso decir ella con ¿estás bien? La duda apareció en la mente de Kujiraji. La voz de la llamada provino a través del otro lado del teléfono. Kujiraji-san, de cierta forma escapé, pero ahora no puedes venir al área alrededor de la estación Ikebukuro. Si puedes, escapas a Watayama o a Chiba. Estoy un poco confundida, ¿escapar de qué? Acuchilladores. UM-10, no, centenares de personas de ojos rojos, un hombre que parecía ser el líder mencionó tu nombre, Kujiraji-san. Él dijo que te enterraría o te atacaría o algo así. Kujiraji mantuvo la calma, pero arrugó su frente. Personas poseídas por Saika, después de mí, fue por Nikabaruna o Sonoarandi, pero poco sentido tenía que el líder fuera un hombre. Ese hombre tenía alguna característica especial. Su peinado era como el de un anfitrión de una fiesta, y hablaba con una chica de cabello largo, que tú y Sonohara-san estaban en una cafetería de un hospital, y ella decía cosas extrañas como, sí, madre, a ese sujeto, y Nasuhima Takashi. Entre los poseídos por Saika, ese era el candidato más probable para esa información. Inicialmente lo había tomado bajo su control para conservar a Nikabaruna, quien estaba bajo el control de Oriara Isaya, y quizá, esperanzadoramente, para traerla como un camarada, pero ahora que el sistema de Yohiri Hinnai había sido roto por las manos de Isaya, ya no había ninguna necesidad particular para enfocar su atención en Nikabaruna, y ella esencialmente lo había dejado. Pensé que lo tenía haciendo diversos trabajos porque sería problemático si actuaba inadecuadamente. ¿Acaso venció la maldición de Saika? Para romper la maldición de Saika, para darle vuelta a la mesa y convertirse uno mismo en el controlador, uno requería que la fuerza mental sobrepase las maldiciones que se esparcían sobre la herida. No esperé que Nasuhima tuviera la voluntad para eso. Kujiraji, quien sentía solo desprecio por el fuerte, verdadero amor, de Nasuhima, no podía aceptar que hubiera alcanzado el poder de Saika. Pero el hecho de que Nikabaruna llamara a Nasuhima, madre, eso quería decir como mínimo que la maldición de Aruna había sido superpuesta por la Saika que Nasuhima tenía. Aun si eso fuera el caso,
el hecho de que habían personas poseídas por Saika en el centro de la ciudad de Kibukuru le concernía. Si él solamente tenía la intención de construir un reino con Saika, no podía dejarlo, pero por lo que había dicho Karisawa, parecía que él había declarado que la atacaría. Gracias por tu preocupación. Tienes mi gratitud. Por favor, tú también escapa rápidamente, Karisawa-san. Sí, ya no hay ninguna persona de ojos rojos alrededor de mí, creo que por ahora debería estar bien. Cuídate tú también, Kujiragi-san, haré lo que sea por ayudar, así que me puedes contactar de inmediato si cualquier cosa ocurre. Tu preocupación me deja muy agradecida. Después de acabar la llamada, y conociendo ahora que le había surgido un nuevo enemigo inesperado, Kujiragi pensó mucho sobre sus siguientes acciones. Debería abrirse paso aquí y permanecer en este edificio independientemente, para confirmar el final de su enemigo actual Oriara Isaya, o debería dejar la confrontación para después, y priorizar la eliminación del problema rodeando a Saika, pero sus pensamientos solo duraron algunos segundos, ya que alguien se mostró. Oh, ¿qué está pasando aquí? Las tres mujeres giraron hacia la hoz, y allí estaba parada una extraña persona con una máscara de gas. Oh, tú eres quien tuvo conversaciones con Aniki por negocios, ¿no? Oh, tú eres Eijiro-kun, no, la hermana menor de Kizitani Shingen, Mark III, ¿no es así? Mark III. Un signo de interrogación se alzó en la mente de Maiki, y Shingen continuó hablando innecesariamente para sí mismo. El primer intelectual, el segundo hábil, la figura caminante, cuando el peón chino se levante, cuando él se sienta en la montaña Mark III, pero viéndolo más de cerca, él es normal, ¿qué clase de hombre es? Pues bien, frente a un gran hombre, ¿qué escena tan grandiosa tenemos aquí? Tres mujeres reuniéndose debe ser ruidoso, pero parece que la atmósfera se fue directo a los puños antes de siquiera hablar, ¿no? 13. Si no dices por qué estás aquí, mi pie alcanzará tu barbilla antes que mis puños. Si me pateas, escogería que fueras por mi parte trasera, dejando eso aparte, tengo un negocio con Kujiragi-kun, pero gracias por salvarme del problema de trepar hasta arriba. Shingen dijo eso completamente ignorante de la situación, pero Kujiragi no demostró aversión, y preguntó: ¿qué negocio es ese? Ah, el alambre que usaste para restringir a Celticun se volvió una espada japonesa y se cayó, está en el suelo ahora, así que me preguntaba si no te importaría dármelo. Si pagas la suma apropiada te la entregaría. Si pretendes que no me viste robando algo que encontré, dejaré pasar el que hayas violado las leyes de tenencia de armas de fuego y posesión de espadas. E incluso haré la vista. 13 Shingen aquí hace muchos juegos de palabras que se pierden con la traducción. Gorda sobre aquella vez que pusiste a un extraño acosador sobre Shinra y salió severamente lastimado. Shingen abandonó fácilmente su venganza por su hijo, y Kujiragi contestó: aunque la propuesta fue de Yohiri Hinnai, es cierto que yo, habiéndole permitido eso, también tengo la culpa. Sin embargo, no puedo entregar a Saika por el momento. Bueno, ¿por qué no salimos a hablar? De todas formas, ya es tiempo para que todas bajen. No. Ante las palabras inusuales de Shingen, las tres mujeres intercambiaron miradas. Tu proceso de pensamiento es indeterminable. Deseo una reunión con Shiso-senpai. No hay razón para bajar del edificio estando cerca de mi meta. Boron habló, representando las dudas del trío, y Shingen, inclinando su cabeza de una manera fingida, masticó su risa detrás de la máscara de gas al contestar: bueno. ¿No se encuentran ya corriendo afuera Shiso-kun y Saya-kun? En ese momento, una brisa pasó entre las tres. ¿Ah? Maiki, quien estaba en la mitad de las escaleras, abrió sus brazos y, hábilmente, inclinó su cabeza. El sudor bajó corriendo por su mejilla. Negando con la cabeza exageradamente, Shingen contestó: ¿debió ser mi japonés demasiado difícil de entender? Shisuo, Isaya, irse, ya. De vuelta, a la ciudad. Humanos, miedo. Shingen, no miente, 14. Patearé tu trasero, ¿sabes? La sien de Maiki palpitó bruscamente, Shingen agitó sus brazos y dio un paso atrás. Bueno, un momento. Me disculparé por hacer esto y lo otro, pero realmente ya se han ido. Un profundo suspiro se escapó del respirador de la máscara de gas, y Shingen dijo, como si fuera algo obvio: en primer lugar, pensaban que una pelea seria entre ese dos podría ser contenido simplemente con un edificio. En la ciudad, uno solo podría decir que la máquina expendedora era desafortunada. Simplemente pasó que existía sobre la calle por la que Isaya pasaba, y Shiso la había tirado como si fuera una rutina. En las calles, en la noche,
la máquina expendedora golpeó la carretera con un choque impresionante. Isaya lo esquivó por la anchura de un pelo, pero quizá debido a sus heridas previas, sus movimientos no estaban tan bien definidos como siempre. En una situación normal, habría sido fácil perderlo a Sisuo. 14 jajajaja es un HDP este Singen. Obviamente está hablando así a propósito, emoticono cara riendo. Aunque evadía las vallas y los postes telefónicos con movimientos que eran claramente como las de un parkour 15, no lo hacía con su velocidad habitual. Sisuo estuvo cerca de tener éxito en su persecución en las partes de las calles destruidas donde él disponía de muchas aberturas para atacar. Parecía como si el daño estaría en la escala de desastre natural si eso continuaba, pero incluso ahora, la policía no había aparecido, pero eso no era ninguna negligencia de su parte. Todos los oficiales de policía activos en Ikebukuro estaban ocupados con otros casos. Calle Otoa. En un edificio de uso múltiple. En el techo. Mikao, ¿realmente eres tú, Mikao? En lugar de la felicidad por su reunión, la emoción predominante en la voz de Masaomi era de confusión al fallar en asimilar la situación. Mikao le sonrió torpemente a Masaomi, quien estaba en un deslumbrante estado de shock. Esa es una pregunta. Y luego, aunque había pensado acerca de algo, continuó. Si me conoces y me llamaste, entonces, ¿quién puedo ser, Kida-kun? Ante lo que dijo, Masaomi repentinamente recordó, y le dijo. 15 es el deporte donde la gente va saltando por los edificios, vallas, etc. Creo que en EU se practica mucho eso. Para mayor ilustración solo piensen en la saga Assassin's Creed. El examen de elección múltiple. 1. Ryugamine Mikado. 2. Ryugamine Mikado. 3. Ryugamine Mikado, algo así eso. Recordando el día en que Mikado llegó a Ikebukuro, Masaomi involuntariamente dejó escapar una sonrisa amarga. En aquel entonces, ignoraste el chiste en el que tanto esfuerzo puse, ¿no? Masaomi, incluso ahora no creo que haya sido gracioso en lo absoluto, ¿sabes? 3 puntos, ja. Lentamente, la sonrisa amarga en la cara de Masaomi recurrió a una sonrisa normal, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Oye, Mikado, ¿eres tú realmente, Mikado? Si no soy yo ahora mismo, ¿quién podría ser exactamente? Es decir, no puedo creerlo, no pude darme cuenta que estabas detrás de mí, podría haber. Masaomi, habiendo registrado eventualmente la situación, sintió una alegría naciente en su reunión, a medida que negaba con la cabeza. Ah, ya veo, no te hablo ya Rokujo Dana. En otras palabras, eso significaba que la localización que había recibido Mikado para recibir al rehén, era, de hecho, donde se encontraban ahora. Eso fue lo que Masaomi dedució. Pero las siguientes palabras de Mikado desmintieron esos pensamientos agradables. Supongo que Rokujo-san debería estar peleando con Aoba-kun y sus amigos frente al Tokyu Hans. ¿Mikado? Trajeron bates por si acaso, pero él no es alguien que fácilmente sería vencido. Mikado dijo tales palabras peligrosas aún con su sonrisa normal, y Masaomi, en medio de su alegría, sintió un destello de ansiedad. Oí, ¿qué estás diciendo? Y luego Masaomi recordó. Regresando al tiempo en que el chico ante le había prendido fuego al hombre que había atacado a Andy. Esa vez, Mikado, poco después de quemar a una persona así, había sonreído. Y con la misma expresión de aquel entonces, Mikado habló. Rokujo-san no es del tipo que mantenga un rehén. Así es que de esta forma, podría fingir ser el tipo malo para dejar que Masaomi y yo nos encontráramos, eso fue lo que pensé. Con la red de información de los Daalars, te encontramos a ti y Rokujo-san rápidamente. Tuve a Oakun y sus amigos detrás de ti. Y los que enviamos al edificio de Hans, dijeron que no parecía que Toramaru estuviera esperando emboscarnos, entonces... Ja ja ja. Los Daalars son realmente asombrosos, ja. Estamos en la mitad de la noche. ¿Sabes? Simplemente quiere decir que abundan los miembros que holgazanean por las calles en la noche. Con Mikado diciendo cosas así, Masaomi permaneció incapaz de dar un paso hacia él. Si estuviera como siempre, en este punto, él quizá podría haberse regocijado de su reunión con su amigo, y llegar corriendo. Quizá habría estado actuando como en películas sobre la juventud, venciendo a Mikado con toda su fuerza, preguntando con un golpe a cambio. Quizá tendría que simplemente palmear los hombros de Mikado, feliz, estando seguro de su existencia. Pero Masaomi no podía moverse, incluso con su experiencia como el líder de los pañuelos amarillos. Masaomi, con su experiencia y su instinto, vaciló en contra de correr hacia Mikado. La única persona parada ante sus ojos era, inequívocamente, Ryugamine Mikado. Pero a pesar de eso,
Masaomi sintió algo completamente diferente al Mikado que conoció, y su alegría estaba lentamente sobrecogida por duda. No, esto está mal. Si me escapo ahora, será exactamente lo mismo que hice antes, no lo haré. Masaomi detuvo sus pasos, y decidió, en su corazón, que no correría. Si lo supieras, entonces no necesitarías aparecer justo como ahora, ¿no? Masaomi le preguntó eso, encogiéndose de hombros, y decidió continuar la conversación por ahora, pero Mikado negó con la cabeza ligeramente. Pensé que sería justo. Hay algo que quería mostrarte, Kia-kun. ¿Querías mostrarme? Era preocupante como Mikado alternaba entre Masaomi y Kia-kun a medida que le dirigía la palabra, pero Masaomi estaba más preocupado sobre lo que había dicho. Verás, Masaomi, tú no viste la primera reunión de los Daalars directamente, ¿cierto? Es verdad. Aunque escuché rumores, pensando sobre eso, fue como, hey, ¿lo escuchaste, Mikado? Y contándoles a todos ustedes excitadamente sobre eso, yo he debido parecer un payaso. Masaomi dijo esto con autodesaprobación, y Mikado le dijo: sí, lo siento, Kia-kun. Supongo que es un poco tarde para decir esto, pero soy el fundador de los Daalars. Hoy, eso realmente es tarde. Fue algo que por mucho tiempo había sabido, pero aún así, al escuchar la verdad de Mikado en persona, un peso cayó de su corazón. Realmente prometí hablar de eso solo cuando Sonohara-san estuviera aquí también, pero... Entonces, ¿por qué no llamas a Andy también? Recibiste una llamada de ella, ¿no? A medida que decía eso, Masaomi miró la pantalla de su teléfono. Ya había dejado de sonar, pero la pantalla había mostrado, llamada perdida, Mikahima Saki. ¿Saki? En el mismo tiempo que Andy había llamado a Mikado, Saki también lo había llamado a él. A medida que Masaomi cuestionaba el significado detrás de eso, Mikado le habló. Aunque quise llamar Sonohara-san para mostrarle a ambos de lo que estoy cerca ahora, pensé que sería peligroso después de todo. Hoy, ¿qué planeas mostrar? Si es porno, gustosamente lo vería. Masaomi se encogió de hombros, y Mikado continuó. ¿La reunión de los Daalars? Antes del edificio Tokyu Hans. Oye, ¿puedes hablar? Chiki recurrió a Youba, cuya cara estaba teñida con sangre en su cabeza. Tú pareces ser el líder de estos tipos. A los pies de Chiki, había alrededor de 5 de los Blue Square que había enviado a volar. ¿No crees que algo está mal con las personas observándonos? Youba contestó con silencio. Cuando llegó antes del edificio Hans, él mismo había entendido que había algo extraño alrededor de los peatones. A pesar del informe excitado de su compañero de equipo sobre la actuación sorpresa de una idol, no había nada en orden. Habiendo dicho eso, lo habían ignorado como si fuera asunto de otros, pero... A pesar del hecho de que se estaba volviendo una pelea de gran escala, la multitud no había hecho ruido ni algún intento de escapar, e incluso no tomaban videos con sus teléfonos. Eso era, ciertamente, algo extraño. En realidad, la multitud parecía solo observar preocupadamente, pero la incomodidad que sintió Youba se eclipsó al hacerle frente a la fuerza normal de Rokujo. Oye, Youba, ¿qué deberíamos hacer? Este tipo es realmente malo. Youba contestó, uniformemente, a su amigo de capa azul. Llama a Yoshikiri de la furgoneta y golpea a Junjo para despertarlo. Y luego, Chiki dijo con su voz solitaria. Hoy, están ignorando mi pregunta. Lo siento. Eres demasiado fuerte, así que no tenemos tiempo para eso. Estoy siendo amable, ¿saben? Por si acaso, asesinaré a Ryugamine Mikado por accidente. No se podía distinguir si lo que decía era verdad o una fanfarroneada. La única certeza era que el único hombre ante sus ojos había derribado 5 de sus camaradas en un instante. Con toda sinceridad, hemos menospreciado a las pandillas de Sabatama. Chiki se encogió de hombros, a medida que le contestaba al chico que parecía ser el líder. Bueno, no vine solamente a pelear, así que sería genial si ustedes pueden disculparse y pueden compensar las motocicletas que quemaron. Y en lo que respecta a las lesiones, dejaré ir eso, ya que también los he lastimado. Todavía estás de humor para pedir compensaciones. 10 personas de mi lado se lastimaron. Usted solo lo han reembolsado medias, pero con respecto a Kadota no Dana. Y allí Chiki se detuvo, porque el sonido familiar de los Bosozoku alcanzó sus orejas, el sonido impresionante de tubos de escape, y el rugido de cuernos de música que por mucho tiempo se habían vuelto ilegales. Una de sus novias había dicho que le desagradaba ese ruido, así que Chiki nunca molestaba con esa música cuando viajaba, pero habían muchos otros grupos rivales que hacían eso bajo el lema, sonido mismo de la justicia. ¿Este sonido, los Gosume Sugans de Nerima? No,
También está el sonido de los tipos de porosiamo. A medida que identificaba las melodías únicas de los cuernos que se acercaban, Chiki frunció el ceño. Los Bosozoku reuniéndose en este momento exacto. Chiki era generalmente despreocupado, pero no era el tipo de persona que atribuía las situaciones inesperadas a la coincidencia. Las alarmas en su cerebro sonaban con gran estruendo. Pero antes de que cualquier cosa pudiera ocurrir, llegaron y se dispersaron ante la vista de Chiki. Las motocicletas inmediatamente identificables como Bosozoku aparecieron en gran número, y progresaron sobre 60 Story Street. A medida que veía las caras del grupo que había aparecido, Chiki habló. Oí, en serio, los Porosiamu y los Gosume Sugans están aquí. Estás un poco equivocado allí, Rokujo-san. La voz de Chiki había sido ahogada por completo por el rugido de las motocicletas, pero Eiyouba, habiendo entendido la mayor parte de lo que había dicho, murmuró en medio del ruido ensordecedor. Este es simplemente el principio de la alineación de los jugadores. Y como para probar realmente sus palabras. Incluso más grupos de motocicletas, decenas de ellos, iban apareciendo, e incluso autos y furgonetas comenzaron a reunirse en la autopista. Alguien podría decir que no eran solamente una o dos pandillas las que estaban presentes. Estos tipos ya no son los Bosozoku. A medida que su cara se retorcía con una sonrisa oscura, Eiyouba pronunció palabras que no alcanzarían a nadie. Ahora son miembros de los Daalars. Antes, en el Dacia Suchi, ¿qué pasa? Nasuhima frunció el ceño cuando escuchó el rugido de las motocicletas. El miembro de los Blue Square que había poseído con Saika antes, no había dicho nada de eso. ¿Él no estaba informado, o algo inesperado ocurrió? No eran solo los Bosozoku. Personas que parecían ser delincuentes llegaban al área a pie, pero aunque había puesto a muchos de ellos bajo la posesión de Saika, dijeron cosas como, un amigo me invitó, o mi senpai me forzó a venir. Todos ellos habían venido claramente sin saber qué pasaba. Lo único en común entre ellos era que cada uno de ellos parecía ser del tipo que chantajeaba y amenazaba a otros como parte de su vida diaria. Bueno, estupendo. Si son un grupo heterogéneo, no tiene importancia. Dejando para más tarde el pensamiento de controlar al grupo con Saika, Nasuhima sonrió despreciablemente para sí mismo. De todos modos, al final, todos serán mis peones. En algún lugar de la ciudad, entendido. Sí, continúa observándolos desde lejos. Cuando Akabayashi logró llegar por medio de astucia a una cierta posición, recibió un informe de su grupo subordinado de confianza, el Hyang-Yakahyan. ¿Pero puedes confirmar que al menos hay 13 pandillas? No están en alguna clase de alianza, así que quiero que me dejes ir con ellos, honestamente. A medida que escuchaba la información a través de la línea, estrechó sus ojos e instruyó. No se unan al desorden, ¿escuchaste? También deberían mantenerse lejos de los tipos de ojos rojos. Si te dejas engañar por una momia, te convertirás en una momia por ti mismo. Con esa advertencia severa, Akabayashi colgó el teléfono. Después de un suspiro profundo, su sonrisa desapareció y murmuró. Tus juegos han ido un poco lejos, Ryugamine Mikado-kun. En un edificio de uso múltiple. En el techo, oí. ¿Qué está pasando? Del ruido ensordecedor de motocicletas en las carreteras alrededor de ellos, Masaomi sacó su cabeza del techo para mirar hacia abajo. La autopista todavía bloqueaba la vista al suelo, pero por el sonido de las motocicletas se podía concluir que algo inusual estaba pasando. Mierda, no puedo ver, en serio. ¿Cuántas Bosozoku hay allí reunidas? Esto, y luego, desde atrás de él, escuchó la voz calmada de Mikado. No son solamente los Bosozoku. ¿Mikado? No estoy seguro de si podrían ser llamados gánsteres, pero esos tipos que se han reunido aquí, vienen incluso de más zonas más alejadas como Chiba o Sabatama. Mikado dijo eso uniformemente, pero sintió como si su voz estuviera llena de desprecio, rebeldía y odio. ¿Estás diciendo que tú los reuniste? Masaomi giró hacia Mikado. Sea como sea, no es eso extraño. Pero... Mikado, tú odias ese tipo de personas, tú. Sí, yo fui aplastándolos con Eiyouba y el resto, ¿sabes? Pero apenas pudimos hacer una cosa. Sonriendo autoburlonamente, Mikado habló. Siempre he pateado a esos tipos fuera de los Daalars. Pero me percaté de que no era suficiente. ¿Qué? A pesar de la confusión de Masaomi, Mikado continuó. Por eso es que los investigué. Es extraño, ¿no es así? Vencen a las personas tan fácilmente, pero esos tipos se ponen tan nerviosos cuando conoces información sobre sus familias. Y cuando hicimos peticiones a esos pocos que tenían la apariencia de los líderes, las personas alrededor de ellos siguieron el mismo paso. Sí, al final, esas personas,
es porque están siguiendo a alguien que puede golpear a las personas y provocar problemas. No, ¿qué estás diciendo? Masaomi dejó de comprender el significado de lo que dijo Mikado. No, hasta cierto punto, él lo podía imaginar, pero no quiso aceptarlo. En otras palabras, Mikado había averiguado las debilidades de las personas que despreciaba y los había llamado aquí como sus peones. No había necesidad de saber la debilidad de cada miembro. Si simplemente una persona actuaba, los delincuentes similares entenderían y se saldrían de control. Si el motivo era hacerlos comportarse violentamente, eso era probablemente más que suficiente. Habían dos razones que Masaomi no podía aceptar. La primera era que no quería pensar en Mikado como una persona que haría algo así tan bajo. La otra era que no había razón para que llegara tan lejos. No entiendo, incluso si todos los Toramaru vinieran, no necesitarías tantos. Ah, estás equivocado, no es para hacerle algo a Rokujo-san o los Toramaru. Pensé que estaría mal de mi parte involucrar a Rokujo-san, pero al final, soy el líder de los Blue Square, así que... Oye, Mikao, ¿qué estás diciendo? Mikao no estaba en su sano juicio ahora mismo. Masaomi concluyó que para que volviera en sí, solo podría vencerlo, por lo que centralizó su atención en Mikao, pero notó algo. Colgando en la mano derecha de Mikao, él estaba sosteniendo algo. Mikao estaba sosteniendo la pistola que Izumi-ran le había dado. Él todavía no tenía su dedo en el gatillo. La punta del arma ahora miraba hacia el suelo. Él no la empuñaba con ambas manos, y era una situación donde Mikado, un principiante, posiblemente no podría apuntar. Porque él era un principiante, era imposible saber hacia dónde volaría la bala. Mikado. Incluso Masaomi entendió claramente que era un arma. Y al mismo tiempo, pensó, Mikado no era el tipo de persona que sacaría fuera un arma de ese modelo a estas alturas como una falsa amenaza. A medida que consideraba diversos factores, la corazonada de que era un arma verdadera lentamente se convirtió en una certeza. ¿Tú, dónde obtuviste algo así? De algún lugar. Pero quizás su furia hacia su amigo íntimo excedió incluso su miedo al arma, pues Masaomi no le dio la espalda a Mikao. Mikao, ¿qué es lo que quieres hacer? Haciendo un desorden tan estúpido, llevando a cabo algo así. ¿Qué es lo que estás planeando hacer con los Daalars? Me compadezco a mí mismo. Pensaba en ti como un amigo, pero incluso ahora no sé lo que estás haciendo. Masaomi se gritó furiosamente a sí mismo, y Mikao negó con la cabeza ligeramente. Con el arma colgando holgadamente de su mano, Mikao sonrió apenado, y habló, está bien, no es tu culpa, Masaomi. Sembré todo esto por mí mismo. Mikao, sujetando el arma, sonrió apenado a medida que hablaba. Si esto no puede ser reseteado, entonces será mejor que no existan los Daalars. Y cuando dijo eso claramente, la respuesta que encontró, el final que deseaba era, hoy desaparecerán los Daalars. Antes de la confrontación entre Mikao y Masaomi, hubo cierto post en la gran comunidad de mensajes de los Daalars. Una línea, eran palabras insignificantes, un post pasajero, un post al que nadie le prestó atención, bajo la suposición de que era un error, o que había sido hecho para causar caos. Nadie lo contestó, y aquellos que lo vieron lo olvidaron rápidamente. Sin embargo, esa única línea dictaba el destino de la organización conocido como los Daalars. Los Daalars desaparecerán. El post, luego de su emisión, fue sepultado bajo el flujo de post nuevos, y rápidamente hundido hasta el fondo del mar de información, como si quisieran dar a entender el destino de los Daalars. Edificio Sunshine. En el techo, en el escenario de Ikebukuro, cada uno de sus propios pensamientos, comenzaron a bailar, moviéndose por el deseo o el odio, o por un sentido de responsabilidad o deber, o miedo. Las personas de la ciudad comenzaron a retorcerse. Había una persona observando la escena de esta ciudad, inexpresiva. Más exactamente, era una cabeza mirando por encima del hombro la ciudad, sujetada por un cuerpo sobre un caballo sin cabeza, una cabeza viva, su hermosa cara y cabello. Celti Sturluson, habiendo recuperado su cabeza, extendió su sombra por los alrededores a medida que observaba la ciudad. La sombra se propagó a través del cielo, ahora tragando la ciudad de Ikebukuro. A pesar de no demostrar alguna emoción, su cabeza tenía sus ojos claros y se movía con el cuerpo agarrándola firmemente bajo su brazo como un solo organismo. No había una persona aquí que la entendiera, o hiciera un intento. Antes de que recuperara su cabeza, solo estaba el caballo sin cabeza de Celti llamado Shooter, y relinchó como si conociera su corazón. Era como un relinchido, o un grito de batalla, o incluso más allá del rugido del viento, y estremeció la elasticidad interminable de la sombra, resonando en el aire de Ikebukuro.
Del mismo modo que escuchó ese relinchido, Celti se quedó sin moverse, y simplemente se quedó mirando por encima del hombro a la ciudad, y claramente en su visión, se encontraban las figuras de Mikado y Masaomi. Kawagoe Highway. Debería ser seguro el camino hasta aquí, o al menos eso fue lo que pensaba, así que ¿por qué hay allí tantos Bosozoku? ¿Alguien está retirándose? Habiendo dejado el área donde se encontraban las personas de ojos rojos, prestándole atención al mensaje de Yumasaki, Karisawa se encaminó hacia el apartamento de Shinra. Bueno, le contaba a Kujiragi-san sobre esto correctamente, así que después solo tengo que contactar a Mikaru. Me pregunto si ha cambiado su número. Ella toqueteó su teléfono a medida que caminaba para encontrar el contacto de Mikado, pero una furgoneta que estaba a punto de pasarla repentinamente, dio un frenazo a lo largo del costado del camino, y se paró al lado de ella. Cuando miró hacia eso instintivamente, notó que era una furgoneta familiar para ella. Karisawa alzó su voz a medida que fue corriendo hacia la furgoneta. Mirando una cara visible a través de la ventana, gritó con sus ojos llorosos. Dotachin, ¿estás bien? Pero... no lo logramos, hemos llegado tarde. Yumasaki, quien había bajado a través de la puerta trasera, la miró con sus ojos y restringió sus brazos detrás de su espalda. Yumaki, ¿qué? Por favor, Karisawa-san, permanece quieta, haremos un exorcismo, no hay remedio para ti, Seakugan no Anri-sensei. ¿Qué? ¿Por qué se encuentra aquí Anri-chan? Karisawa-san, lo siento, déjame lastimarte un poco, simplemente tu dedo. Andy, quien bajó después, empuñaba una espada japonesa en su mano. Un momento, ¿qué pasa? Karisawa-san, tú no puedes darte cuenta de esto, pero actualmente, eres huésped de un alien en forma de espada, y entró en ti para vivir la vida como un parásito. ¿Qué? Karisawa estaba confundida, y como Yumasaki la restringía, continuó. Ya no puedes escapar, tus ojos rojos son la última prueba. En lo que a eso se refiere, Karisawa recordó que se había colocado lentes de contacto para engañar a los acuchilladores. Estás equivocada, todos están equivocados. Algunos minutos más tarde, al final, Andy, quien había preparado su espada, se percató de que Karisawa no estaba poseída por Saika, y sin continuar con el bullicio, Karisawa ahora se apoyaba exhausta en el asiento trasero. ¿En serio? Mi reunión conmovedora con Dotachin está completamente arruinada. Lo siento, Karisawa. Kadouta dijo desde el asiento del pasajero, a lo cual Karisawa agitó su mano. Está bien, está bien. La más adecuada para abrazarte y llorar sería Susa-chan. Ustedes simplemente pueden casarse luego. Quizá los acontecimientos de un tiempo atrás realmente la habían relajado. Karisawa había regresado a su tono habitual de voz, deshaciéndose en suspiros, miró alrededor de la furgoneta. Realmente no conozco la situación, pero ¿qué pasa con toda esta conmoción? Además del hecho que algunos que se encontraban en la furgoneta no eran claramente los miembros usuales, el número de pasajeros excedía el límite, ya que la furgoneta estaba casi completa e incapaz de avanzar. Yumasaki había salido afuera para darle una vista a la situación. Los sonidos de los tubos de escapes eran lo suficientemente fuerte como para suponer que habían incontables Bosozoku en el camino de adelante, e incluso ahora habían varias motocicletas alcanzando a la furgoneta de Togusa, por donde debería empezar. Mientras Kadouta consideraba por dónde empezar su explicación a Karisawa, información nueva provino a través de la radio. Ahora, ¿el clima para hoy? Me disculpo. Una nueva información ha llegado. Con la voz del anunciador en la estación de radio, vino el sonido de papel enloquecido. Las noticias que causaron el atraso del reporte del tiempo pueden ser importantes. Las personas de la furgoneta giraron sus orejas, y escucharon la información atentamente, y... la información era más importante de lo que podían haber esperado. En un edificio de uso múltiple. En el techo. ¿Cómo que, los Dalars desaparecerán? Mikado contestó a la pregunta de Masaomi, es como dije. Los Dalars literalmente desaparecerán. ¿Los disolverás? ¿Entonces el ruido de esas motocicletas es de la reunión de disolución? No es así, pero, tal vez así es como resultará. También creo que será la última reunión, así que, simplemente quise mostrarte a ti y a Sonohara-san las personas reunidas bajo el nombre de los Dalars, lo que los Dalars realmente son, Masaomi. Desde donde estaba, en medio del techo, Mikado vio hacia Masaomi, quien estaba sobre la barandilla de hierro, y continuó. Lo que hice. Mikado hablaba de forma algo arisca, y Masaomi le preguntó.
Los Daalars, tú dijiste muchas cosas en el pasado como que una vida ordinaria era tediosa, pero... ¿Tú querías esto? Sí, al principio estaba emocionado. Pensé que finalmente había recibido lo que siempre quise. Mikao sonrió como un niño inocente, y negó con la cabeza con esa expresión, pero las cosas han cambiado ahora. Por eso es que pensé, debería ser un lugar donde podría dar la bienvenida a Sonohara-san de vuelta, Masaomi. Todo lo que yo quería era meterte en los Daalars, con la frente en alto. Sí. Entonces, ¿qué quieres decir con desaparecer? Isaya-san me dijo después del primer encuentro. Isaya. En el mismo momento en que su nombre fue mencionado, Masaomi se endureció. Frente a Masaomi, cuyas memorias habían despertado y lo habían dejado mudo, Mikado comenzó a relatar su recuerdo uniformemente. Después de la primera reunión de los Daalars, Isaya-san me dijo, podrías querer escapar de lo ordinario, pero te acostumbrarás a lo extraordinario bastante pronto, punto. Y luego dijo, si tú en realidad quieres librarte del ordinario, la única forma es mantenerte evolucionando. En aquel entonces, pensaba que había entendido lo que dijo, pero no creo que lo hice sino hasta que realmente ocurrió. Sonriendo con autodesaprobación, Mikado contempló el arma en su mano. Los Daalars se convertirán en algo ordinario en un abrir y cerrar de ojos, después de todo, es una calle sin salida. Fue tal como Isaya-san lo dijo. Alto. Masaomi gritó impulsivamente. Esas son todas mentiras, él te estaba manipulando, con esa misma boca que te dijo esas cosas, ese hijo de puta se ha estado divirtiendo diciéndole a alguien más algo totalmente diferente, Mikado. Puede ser. Mikao no negó las palabras de Masaomi, pero aún así, continuó. Pero creo que incluso si Isaya-san no hubiera dicho esas cosas, me habría dado cuenta de ellas. Hacerte pensar eso es su trampa. No importa qué clase de grupo son los Daalars, tú eres tú, ¿me escuchas? Ya sea que seas simplemente un estudiante de instituto, o el jefe de algunos punks inservibles, no creas que Andy o yo te odiaríamos, no nos mires por encima del hombro. Entonces Masaomi comenzó a correr hacia Mikado. Como había pensando, Mikado no pensaba claramente. No era claro si estaba borracho o si había sido manipulado por las indirectas de Isaya tal como a Masaomi le había ocurrido en el pasado, pero Masaomi había decidido que tenía que ser despertado. Masaomi agarró su hombro y giró su brazo, pensando que incluso si no podía abrir los ojos de Mikado, al menos por ahora, le daría algunos puñetazos, y dio un paso adelante. Pero cuando se percató de que Mikado apuntaba el arma hacia él, detuvo en sus pasos. Oye, ¿me estás realmente apuntando a mí? Sin lugar a dudas, el arma estaba siendo apuntada hacia él, pero Mikao la sujetaba con solo una mano, y por el peso del arma, su puntería era inestable. Además, él aún no había colocado su dedo en el gatillo, así que su intención era poco clara. Por otra parte, era una situación peligrosa, donde si el arma era disparada, no sabrían dónde iría la bala. Masaomi se detuvo, pero no se dio media vuelta por el miedo. Y su amigo de la infancia, Mikao, apuntando el arma en silencio, preguntó. Pensé que podrías ignorar esto y vencerme de cualquier forma, pero después de todo, incluso a ti te da miedo un arma, Masaomi. Él no estaba menospreciando la situación, su cara estaba puramente curiosa cuando le preguntó eso. Masaomi molió sus dientes, y luego parado ante Mikado, mirándolo directamente, contestó, sí, me asusta. Pero sus ojos no tenían rastro de miedo, solamente, una ira silenciosa había comenzado a llenarlo. Sacando algo como eso repentinamente, no hay forma de que no lo esté. Ya veo, eso es cierto. Pero, ¿qué? La ira que se había acumulado en Masaomi explotó y gritó furiosamente, como sollozando. Lo que más me da miedo, más que nada, es la clase de situación que tendría que pasar a haber pasado para que incluso alguien tan amable tú hiciera algo como esto. Masaomi, no juegues conmigo, porque demonios una persona tan buena como tú se obliga a tener que hacer algo como esto. Algo está mal, no está bien. Masaomi apretó sus puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas, y disminuyó su voz a un lamento. Eso fue, mi culpa. Sí. Rokujo no Dana también me lo dijo antes. Esta vez era Masaomi quien sonreía autoburlonamente, con una sonrisa clara en su rostro, observó los ojos de Mikado y dijo. Si yo te empujé a todo esto, Mikado, está bien, no diré nada si disparas. No puedes decepcionarte de ti mismo, Masaomi. Cambié de dirección porque fue mi elección. No es tu culpa, Masaomi. Punto. Entonces, ¿por qué estás apuntando hacia mí? Era una pregunta perfectamente natural. Mikado contestó molesto. Tampoco estoy muy seguro. ¿Ah?
sobre a quién debería apuntar con esto de ahora en adelante. Masaomi fue golpeado por esa respuesta, pero lentamente, a medida que se tragaba el significado de las palabras, gritó. Si estás tan desanimado acerca de eso, no hay necesidad de tenerla en lo absoluto. Lánzala a algún río mientras no la hayas disparado. En todo caso, me desharé de eso en alguna parte. No tienes que tomar más riesgos. En el peor de los casos, di que lo encontraste en algún lado y listo, ¿no es así? Entonces Mikado, todavía apuntando el arma, le dijo felizmente. Al final, así eres tú, Masaomi. Eres mucho más amable que yo, mucho más, una persona estupenda. Sin bajar el arma, Mikado negó con la cabeza ligeramente. ¿Yo ya disparé? Por un instante, no pudo entender las palabras de Mikado, y Masaomi frunció el ceño ligeramente. En respuesta, Mikado habló únicamente con la verdad. 2 veces, antes de venir aquí. En la furgoneta. Estos son los detalles respecto a los casos anteriores de disparo de armas de fuego en la ciudad. La voz del presentador que recitaba las noticias hizo eco en la furgoneta de Togusa. Un caso ocurrió en la entrada de la estación de policías de Ikebukuro. Por lo que respecta al otro caso, ha sido deducido por estimaciones del área general, que el otro disparo fue hecho contra la puerta de la casa de Abakusu Dogen, presidente de los Abakusu, una organización violenta bajo el grupo Medei. La voz se expresaba claramente como si fueran los detalles de un incidente nuevo que simplemente había ocurrido. Además, en los alrededores de las escenas del crimen, habían palabras pintadas antes de los tiroteos, como la palabra también parecía ser el nombre de una pandilla en el área de Ikebukuro. La policía actualmente investiga el enlace. Díganme, ¿qué quieren decir con una pandilla en el área de Ikebukuro? Togusa murmuró eso a medida que escuchaba las noticias. Era una pregunta a la cual la respuesta ya la había supuesto él mismo. Expresando sus pensamientos en su lugar, Kaduta contestó con su cara incrédula. Probablemente, hay 9 de 10 oportunidades de que sean los Daalars. Entonces, ¿qué ocurrirá? En respuesta a lo que Karizawa había dicho desde asiento trasero, Kaduta les informó, con aspereza, de su teoría. Los Daalars están haciendo una guerra a la superficie y el bajo mundo de la ciudad. En algún lugar de la ciudad. En cierta oficina. Dios mío, las cosas están cayendo a pedazos más lo que esperaba. El ejecutivo de los Abakusu, Aosaki, dejó escapar un profundo suspiro a medida que escuchaba el informe de su subordinado. Él se levantó lentamente de la silla de cuero y tomó su traje de la percha del abrigo. ¿A dónde va? Aosaki le contestó a su subordinado. Al lugar del viejo. Tengo que disculparme por lo que sucedió. Cuando había escuchado que dispararon a la casa de Abakusu Dogen y a la estación de policía, Aosaki tuvo un primer pensamiento en Ryugamine Mikado. Era ciertamente natural considerar que como justo le habían dado un arma hace algunas horas, que incluso dejando eso de lado, la acción destructiva de desafiar simultáneamente a la policía y los Abakusu, solo podía señalar a Mikado. Aosaki no supuso que algo así ocurría en menos de una noche después de que Izumi le hubiera entregado el arma, pero él había experimentado y había sobrevivido numerosas otras adversidades antes, así que no demostró ansiedad. La puerta de la casa del líder es la cara de los Abakusu. Es por mi culpa que le hayan disparado, tengo que estar preparado para perder algunos dedos por mí mismo. Y entretanto, serenamente, él dio una orden aterradora. Secuestren a Ryugamine Mikado. Sí. Personalmente no me desagrada ese comportamiento enfermo. Pero es otra cosa si el presidente ha sido involucrado. En esta situación, no tiene importancia que sea un niño, tenemos que hundirlo. Después de instruir a su subordinado decididamente, se aproximó a la puerta de la oficina para dirigirse hacia donde estaba el presidente. Pero un subordinado corrió ansiosamente hasta la puerta. ¿Cuál es el alboroto? Aosaki le habló seriamente, y su subordinado contestó sin aliento. Ante el nombre que pasó por sus labios, Aosaki, quien hasta entonces se había quedado tranquilo, frunció el ceño profundamente. Akabayashi-san dijo que quiere hablar con usted, e irrumpirá por su propia cuenta. En un edificio de uso múltiple. En el techo. ¿Tú, en qué estás pensando? Si hiciste eso, los Daalas realmente, no, antes de eso. ¿Pondrás en peligro tu vida? Habiendo escuchado de Mikado donde había disparado el arma, Masaomi le gritó a Mikado, mientras le pedía a su amigo que por favor, eso fuera sea solo una broma de mal gusto. Pero Mikado contestó rápidamente. Probablemente, supongo. Probablemente dices. Pero de esta forma, los Daalars desaparecerán. ¿Qué? Cuando Masaomi frunció el ceño, Mikado comenzó a contarle sobre sus esperanzas.
Cuando se corra la voz, nadie pensará en unirse a los Daalars, y aquellos que estaban usando el nombre de los Daalars hasta ahora, solo tratarán de cubrirlo. Eso era ciertamente de esperarse. Nadie quería ser percibido como miembro de una organización que había acumulado hostilidad de la policía y las organizaciones violentas, y era prácticamente desventajoso. Podrían haber algunos que se quedaran incondicionalmente por el espíritu de rebeldía, o fanfarronearían sin considerar las consecuencias, pero lo que les pasaría a esas personas sería merecido. Era creíble que aquellos que se unieron en forma de broma o solamente para sus propios propósitos personales, o aquellos que habían creído que los Daalars era una organización saludable como un grupo universitario, escaparían por su interés propio. Como ratas librándose de un barco naufragante, se meterían al mar, se hundirían en el anonimato de una sociedad de información, uno podría imaginar que ni siquiera se atreverían a respirar, y entonces Mikado habló con un término que era, de alguna forma, algo impropio. Los Daalars se convertirán en una leyenda urbana. ¿Una leyenda urbana? Sí, simplemente una inútil leyenda urbana. Cuando vio que los ojos de Mikado brillaban como los de un niño, Masaomi recordó. Ahora mismo, los ojos de Mikado estaban igual que cuando el jinete sin cabeza había pasado al lado de él cuando llegó por primera vez a Ikebukuro. Era una cara espantosa, no obstante, encubría una alegría abrumadora, pero las leyendas urbanas evolucionan. Los rumores nuevos se fundamentan en lo viejo. Nunca dejan de propagarse en la ciudad. Mikado relacionó de nuevo lo que había afirmado con lo que Isaya le había dicho, y amplió eso con su propia teoría: perderá su forma física, y perdurará solo como un nombre, una leyenda artificial. Y luego, indudablemente, con felicidad pura, Mikado proclamó: me di cuenta que eso era mi ideal de los Daalars. La escena ante sus ojos se había torcido repentinamente. Masaomi sintió una ilusión. Tú, por algo estúpido como eso, le disparaste a la oficina de los Yakuza y la policía. Sí. Los Daalars son una cosa más bien tonta. Pero los Daalars se formaron por una razón absurda, de igual forma. No se puede evitar que desaparecerán por una razón absurda. Masaomi refutó esas cínicas palabras. Pero allí todavía habrán tipos usando el nombre para hacer el mal, ¿lo sabes? Está bien. Esas personas ya no serán miembros de los Daalars, solamente serán personas usando el nombre de los Daalars. Sería genial si ellos al menos pueden ser fertilizantes para la leyenda urbana, supongo. Mikao sonrió al decir algo como eso, y Masaomi sintió un frío correr por su columna vertebral. ¿Era realmente Ryugamine Mikado el chico ante sus ojos? Con la punta del arma todavía apuntada hacia Masaomi, Mikado preguntó casualmente: entonces, ¿qué harás, Masaomi? ¿Me detendrás? ¿O viniste a ponerle fin a todo entre los Blue Square y los pañuelos amarillos? Frente al edificio Hans: estamos agradecidos contigo, Rokujo-san. Todavía trayendo puesto su pasamontañas, Eiyouba le habló a Chiki, quien estaba parado frente a él. Las motocicletas se habían estacionado en la boca de la carretera, y así, el nivel de ruido había descendido a un nivel donde se podía tener una conversación. En la mitad del semicírculo de motocicletas se encontraba Rokujo Chiki. Los miembros de los Bosozoku que se habían reunido, se percataron rápidamente de que era el líder de los Toramaru y empezaron a moverse, pero no comenzaron una pelea, habiendo sido absorbidos en los Daalars por amenazas o a veces, después de ser aplastados, estaban dudando si los Toramaru también formaban parte de los Daalars. A medida que miraba a los delincuentes que rodearon la boca de la carretera en un semicírculo, Chiki se encogió de hombros, y dijo: estos son pequeños peces haciéndose los irritados. Como esperaba, no hay algún dragón zombie o Hyakyan. Con el tiempo, quizás también podríamos haberlos metido también. Big Dog Star, tú alardeas. Lo que queda es... Niumura obedece. No está aquí, ja. Si un idiota de ese nivel estuviera aquí, nos habríamos preparado. Mientras sacaba el tema de los nombres de otros Bosozoku y pandillas, Chiki continuó examinando sus alrededores. Por ahora, eligió hablarle a Eiyouba, quien parecía ser responsable de los gorros azules. 16, ¿qué está pensando hacer tu líder al juntar a tantos? Tal vez no tiene planes de hacer nada. 16 no es un error, Chiki no les dijo Blue Square, raramente les dijo de esa forma. Eiyouba contestó, fácilmente, y Chiki inclinó su cabeza. En otras palabras, ¿es por beneficio propio? Nuestro líder no tiene ideales. Ninguna creencia. Todo lo que tiene es sentimiento y curiosidad. Para ir tan lejos solo por eso, incluso con suerte, es por eso que lo respeto. Su respuesta era como si quisiera decir que gustosamente se había sido metido sin razón en la imprudencia de Mikado, el cual había puesto un pedestal.
Y, como al introducir un juguete interesante a un amigo, Eiyouba continuó hablando del chico conocido como Ryugamine Mikado. Para cualquier ideal, cualquier creencia, cualquier sueño, hay una determinación atrás. Pero él no tiene nada de eso. Él simplemente desarrolla una organización, despertándose con determinación sin sentido. Mikado Senpai no tenía nada, él luchó y luchó, se abrió camino con las uñas hacia el fin, y este es el resultado. Entonces Eiyouba se encogió de hombros, y le dijo a Chikill, quien guardaba silencio. Quizá para alguien como tú, quien ya poseía muchas cosas desde el principio, no puede ser entendido. Y Chikill, quien hasta entonces había permanecido escuchando sin ninguna expresión, tronó su cuello al contestar. Realmente no me gusta decir estas cosas porque es vergonzosamente poético. Pues bien, tengo a una novia que le gusta eso, así que lo rechazaré completamente. Kida Masaomi dijo que quería ayudar a su amigo que se había vuelto loco, todo lo que estoy haciendo es darle una mano por capricho. Qué cruel, ¿no estás simplificándolo demasiado? Hay cosas que no puedes hacer a menos que seas un chico que se volvió loco. Ah, es posible que tengas o no algo de razón. Chiquis dijo eso irritadamente, pero en verdad, él ya había escuchado la mayor parte de eso por Masaomi. A pesar de saber que las cosas de ahora eran el resultado porque Mikado había llevado toda una esquina, Chiki le dijo a Eiyouba. Déjame decirte una cosa. Cualquiera sea la razón por la que tienes que hacer tal conmoción en la ciudad en la noche, no cambia el hecho de que estás provocando problemas a otras personas. Todos somos basura, tú y yo somos iguales. Habiendo dicho eso completamente serio, Chiki continuó. Nosotros tenemos estas razones trágicas, tú tienes la intención de dar esas aclaraciones a las personas contra las cuales peleas y a aquellos que duermen que los has molestado. Si chantajeas y amenazas por la diversión y el dinero, o para comprar la medicina a un padre enfermo. Detrás de Chikill, un miembro de los Blue Square se apuró sosteniendo un bate, pero él giró su cuerpo y le dio un puñetazo a su cara. Mirando al miembro caído de los Blue Square, suspiró al hablar. ¿No habría una diferencia entre ser golpeado y robado? Es estúpido. Chikill giró su talón, y comenzó a caminar sin darle una mirada para Eiyouba. He perdido interés. Ustedes vieron a través de todo, lo cual quiere decir de Ryugamine Mikado se encuentra en donde se encuentra Kida, ¿no? Entonces Chikill giró hacia el edificio donde se encontraba Mikado y Masaomi, pero Eiyouba le habló más fuerte y con ansiedad. Después de todo, tú lo has dicho, lo siento, pero tengo que decir esto, sería problemático si te fueras. ¿Ah? Es cierto que ambos, Mikado Senpai y Kida Masaomi, están allí. ¿Pero solo ellos dos? Eiyouba escribió algo en su celular rápidamente, y sonrió atrevidamente. Los terceros deberían permanecer fuera. Tú y yo, ambos. Al mismo tiempo, dos figuras gigantes bloquearon la figura de Chikill. Fueron Hu-Hou y Yoshikiri, potencias de los Blue Square. Chikill miró a uno de los hombres bostezando a medida que se acercaba, y el otro hombre alto con la mirada peligrosamente afilada, le sonrió atrevidamente. Oh. Parece que tienen agallas los que están aquí. No está mal. Pero ese dos y no eran los únicos obstruyéndolo. Repentinamente, los hombres de las motocicletas comenzaron a sacar sus celulares. Desvaneciéndose el sonido de los motores, Chikill oyó débilmente el sonido de sus ringtones. ¿Fue eso? ¿Un mensaje múltiple? Una observación excelente. Solo envié un pequeño mensaje. Los Bosozoku se bajaron de sus motocicletas todas mirando cruelmente a Chikill. A Chikill, quien estaba frente a tales intenciones asesinas, Eiyouba le reveló alegremente el contenido del mensaje. Solo. Rokujo Chikill es el enemigo de los Daalars. Antes del Raciasuchi, mira cómo se mueven. Él sacó su teléfono, así que, ese chico del pasamontañas es Mikado. Bueno, no hay error en que se ve como el líder. A medida que miraba con atención la situación alrededor del edificio Hans, Nasuhima sonrió escabrosamente y le habló a Aruna. Si se convierte en una contienda general, también entraremos. Sí, madre. Dentro del Raciasuchi, ¿soy solo yo o las motocicletas han estado realmente ruidosas por un rato? Tom murmuró eso, con su cara exhausta, cuando escuchó los sonidos del exterior. De todas maneras, está la opción de subirse al techo de alguna forma y pasar a la tienda de Ramen de al lado, pero eso sería un punto muerto. O, si la atracción no surge efecto, deberíamos empujar. La cobardía te da hambre. Cuando Simon dijo esto, él continuó chequeando algún equipo con Dennis. Tom no le preguntó acerca del equipo, y tuvo la intención de permanecer ciego para lo peor de las cosas. Dennis, quien había pasado el rato en silencio, ahora le habló más fuerte. Es mala suerte.
Si Sisu estuviera aquí, los tipos de afuera podrían ser dispersos muy fácilmente. Eso podría ser, pero creo que es una cosa buena. Si creemos lo que Kine-san dice, simplemente están siendo controlados por algo así como la hipnosis, ¿no? Sería una cosa si escogieran una pelea y lo merecieran, pero no podemos vencer a personas normales. Tom dijo eso suspirando, a lo cual Caín, quien había permanecido en silencio, dijo: Eres muy generoso. Con un hombre como él a tu cuidado, usted podría levantarte en la parte superior de las calles. Me sobreestimas. Para mí, Sisu es simplemente un kowai de la escuela media, y ahora un colega. Tom se estiró enormemente, y dijo, con ojos solitarios: Sisu siempre corre con una expresión tan solitaria, sin pararlo, o al menos uniéndome, no es nada de lo que haya que enorgullecerse en lo absoluto. En un edificio de uso múltiple. En el techo, sí. ¿Qué harás, Masaomi? Asimilando la pregunta de Mikado, Masaomi se detuvo por un rato, y antes de que contestara, apretando los puños, exclamó: No podría hacer nada por ti. No, incluso ahora, simplemente la conversación sobre hacerte alguna cosa a ti es absolutamente absurda, desde la perspectiva de una persona ajena. Con la punta del arma apuntando hacia él, Masaomi dio un paso adelante. La mano con la que Mikado sujetó el arma tembló. Incluso entonces, sin parar, Masaomi cruzó caminando el piso del techo. No soy muy listo y soy cobarde. Es patético, pero todo lo que puedo hacer ahora, es a lo mucho, pelear un poco. Es más o menos eso. En el corazón de Masaomi se levantó la convicción para dos cosas. La primera era, al igual que cuando había afrontado ahora, arriesgar su vida. No en vano, sino para abrir los ojos del chico frente a él. Y el segundo, también abrir los ojos de ese chico, hizo a su amigo su enemigo definitivo. Por eso, como mínimo, me opondré a ti. La sonrisa de Masaomi al decir eso era la misma de su infancia. Si quieres descontrolarte, no te detendré. Pero haré lo mismo, de la forma que quiero. Masaomi, te llevaré de regreso, a la vida común que odias tanto. Ya no había más vacilación en los ojos de Masaomi. Te venceré, te haré llorar, para hacerte recordar. Como si rechazara realmente al chico frente a él por convertirse en algo inhumano, para hacerlo volver a la realidad, Masaomi declaró: para que no seas una leyenda urbana como la jinete sin cabeza, para que seas un chico común, insignificante, y honesto, y más amable que cualquier otro, Ryugamine Mikado. La cara de Mikado se quedó sin expresión por un momento, como si se escandalizara al escuchar a Masaomi llorar. Y después, con lágrimas en sus ojos, él murmuró: Eres fuerte después de todo, Masaomi. Siempre te envidié. Por eso es que quise realmente ganar contra ti. Las palabras que el chico le dijo, desde el fondo de su corazón, no estaba llena ciertamente de celos, sino de envidia. Por eso ahora, no importa cómo, incluso si soy llamado un cobarde por todos los demás. Contemplando a su amigo de la infancia con respeto, Mikado lentamente puso su dedo en el gatillo. Negaré todo lo que dices con todo lo que tengo, Masaomi. Y unos segundos más tarde, un disparo hizo eco secamente a través del cielo de Ikebukuro, frente al edificio Hans. El eco del disparo en el cielo nocturno pudo escucharse incluso delante del edificio Hans. ¿Qué? Cuando escucharon el sonido de destrucción al que no estaban acostumbrados, todos ellos miraron alrededor, pero ninguno podía encontrar la fuente. Solo una parte de los Bosozoku vio hacia la autopista, el edificio Amlux, y la Sunshine City, preguntándose el uno al otro si habían escuchado el sonido de arriba, y luego se percataron por primera vez, que el cielo estaba teñido de un negro extraordinariamente profundo. El área alrededor del techo del edificio Sunshine fue tragado en una neblina negra completamente oscura a la vista. Oí, ¿qué es eso? Gradualmente, una conmoción comenzó a propagarse, pero aproximadamente 10 segundos después, se detuvo. Repentinamente, sombras negras empezaron a pasar entre los hombres. La sombra negra saltó en todas partes de las motocicletas haciéndolas girar en el aire, ocasionalmente, saltaba encima de las ventanas delanteras o los techos de los vehículos, sin esfuerzo alguno invadiendo el área que los Bosozoku y gángsteres ocuparon. «Oye, ¿qué es esto? ¿Te mataré?» Uno de los Bosozoku que había estado usando su motocicleta como un punto de apoyo, miró furiosamente a la sombra negra, y sus compañeros de equipo gritaron algo, pero... Al siguiente instante, sus voces se detuvieron, porque el rechinante sonido de fricción se había escuchado desde atrás de ellos. En ese sonido sumamente extraño, el Bosozoku empezó a mirar. Eso era un hombre, y al girarse hacia atrás, dijo las siguientes palabras. «Oye,
¿escuchaste eso? Respirando pesadamente, Chiki gritó, pero no hubo nadie para contestarle. Rodeado por miembros de los Bosozoku y Blue Squares, Chiki estaba completamente varado sin ayuda. Aún así, desafió a los únicos alrededor suyo atrevidamente. Ah, extraño. Aún en contra de todos ustedes, no me siento asustado en lo absoluto. No actúes, Rokujo, es el fin para ti. Un ejecutivo de los Gozumezugans gritó eso, pero Chiki no le prestó atención y continuó. Con toda sinceridad, 3 meses atrás desafié a ese tipo espeluznante que era como un monstruo, hubo mucha más presión en eso. Y su provocación se detuvo allí. Cruzando sobre las cabezas de los hombres, una sombra negra apareció ante Chiki. La sombra era la de un hombre vestido de negro. ¿Quién eres? Chiki murmuró eso al ver al hombre caminando herido, y el hombre, considerando la situación alrededor de ellos, sonrió débilmente como si se dijera a sí mismo, hay más personas de las que pensé. Y notando el grupo de ojos rojos, él agregó una línea. La mitad está poseída por Saika, ja. Está bien. Perfecto. El hombre habló como para alentarse a sí mismo, y miró hacia Otoa Street. Eyouba, en su pasamontañas, molió sus dientes al ver a ese hombre. Oriara Isaya. En el momento en que el nombre pasó por sus labios, una masa enorme voló a través de las cabezas de los Bosozoku confundido directamente hacia Isaya. Ellos se percataron de que era una motocicleta de los Bosozoku que había estado estacionado en la mitad del camino, incluso los poseídos se echaron impulsivamente para atrás. El sonido de destrucción se oyó, y la motocicleta rodó a través de la carretera, esparciendo metralla por el camino. Isaya, quien había esquivado la motocicleta a duras penas, estaba en mitad del espacio izquierda donde las personas se habían partido al evadir la motocicleta 17, y esperó, vigilantemente por el monstruo. En todo momento, miró hacia donde la motocicleta había venido, despejando el camino. Chiki dejó escapar un sonido involuntariamente. 17 con partir, se refiere a que se abrió una brecha cuando se movieron para esquivar la motocicleta. El que dirigió sus pasos hacia ellos, en el camino despejado, era un hombre disparando una presión decenas de veces más grande que las miembros de los Bosozoku que cedían el número de 100. ¿Es ese Iwajima no Dana, es él? Y sonriendo amargamente, le preguntó a Iyouba. Oye, ¿ese tipo está a tu favor también? No. Él ya no está con los Daalars. ¿Ah? Chiki estaba intrigado, y Iyouba, con una expresión calmada bajo el pasamontañas, contestó. Quizá el que dejara a los Daalars fue uno de los factores que rompió a Mikado Senpai. Después de tirar la motocicleta sin ayuda, Shizuo lentamente continuó dirigiendo sus pasos hacia Isaya. Isaya no hizo ningún intento de moverse de donde estaba. Era como si lo estuviera trayendo allí desde el comienzo como parte de su engaño, donde Masaomi desafió a Mikado, quien tenía la intención de convertirse en una leyenda urbana. Oriara Isaya desafiaba a una leyenda misma, como si hubiera terminado con sus trucos. Isaya sacó de su bolsillo el arma en la que más confiaba, su cuchillo de mano. A pesar de la similitud con la situación de Masaomi, Isaya agarró el cuchillo con un objetivo opuesto. Grabar en el mundo el hecho de que Shizuo, por más que tratara de ser un ser humano, era en realidad un monstruo feo y terrible. En la furgoneta, ¿escuchaste eso? Andy dijo eso ansiosamente, a lo cual Kaduta contestó. Sí, escuché algo así como un disparo. Oí, no digas algo tan espeluznante. La cara Togusa se crispó, y Andy contempló el cielo desde la ventana. Y entonces lo notó, que el cielo de Ikebukuro fue cubierto por una oscuridad inusual. Cuando vio que la parte superior del edificio Sunshine estaba cubierto por una cantidad abrumadora de sombra, Andy murmuró inconscientemente, el nombre del ser sobrenatural en el que ella más confiaba, Celti-san. Y así se reunieron, en el lugar donde los Daalars habían comenzado. Para darle la bienvenida al fin, y como para volver a promulgar los acontecimientos de la primera reunión, la mujer cubierta con una túnica de sombra, comenzó a cambiar de posición. Lo que difirió de la primera parte de la reunión, era que ella no manejaba una motocicleta, sino un caballo sin cabeza, y esta vez no estaba en el edificio Tokyo Hans, sino en el punto más alto de Ikebukuro, el techo del edificio Sunshine, y comenzó a descender. Como en el pasado, ahora la jinete sin cabeza asumió completamente la forma de un Duyan, como para ostentar su presencia en la ciudad. Y se abalanzó otra vez sobre las calles de Ikebukuro. Sala de chat. No hay nadie en la sala de chat. No hay nadie en la sala de chat. No hay nadie en la sala de chat. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.